Vamos a comenzar con el curso de Fisiología del Ejercicio. El primer tema que vamos a hablar es sobre el metabolismo. ¿Qué es metabolismo? El metabolismo tiene muchos conceptos, pero el concepto fundamental es que el metabolismo simplemente es cambio o transformación de la materia, cambia de un estado a otro. Eso es metabolismo, el constante cambio. ¿Y por qué hablamos de metabolismo? Porque vamos a hablar en este primer tema de metabolismo, cómo nos nutrimos. ¿Por qué? Porque los seres vivos, fundamentalmente para permanecer vivos, necesitamos nutrirnos. Y la nutrición ocurre mediante la alimentación de los tres nutrientes principales, carbohidratos, lípidos y proteínas, y mediante la respiración, que va a producir mediante la respiración los insumos necesarios para poder transformar el alimento en energía. Cuando hablamos de energía, y es lo que vamos a hablar acá en metabolismo, nosotros vamos a medir la energía a través de una unidad de medida, como cualquier unidad de medida, porque es cuantificable, que en este caso sería la caloría. ¿Y qué es una caloría? Una caloría es la cantidad de calor necesaria para aumentar 1 grado centígrado, 1 gramo de agua. Fíjense que no hablamos de litro, mililitro, sino gramos, porque este estudio se hizo con calorímetros inicialmente, que fue donde se determinó la existencia de la caloría. La caloría nos va a medir como unidad de medida qué cantidad de energía estamos utilizando para una función determinada en la célula humana o de cualquier ser viviente. También esa caloría es la energía que requerimos para producir y para la cual tiene razón de ser el ATP. Es decir, cuando nosotros consumimos calorías, estamos consumiendo ATP. Y a mayor cantidad de calorías significa que hay un mayor consumo de ATP. Por eso se habla, cuando hay un consumo alto, en cualquier circunstancia, de metabolismos hipercalóricos, cuando es elevado el consumo de calorías, hipocalórico, cuando es bajo en calorías el consumo de oxígeno, o también, no solamente en ese sentido, sino en dietas. Podemos hablar de dietas hipocalóricas, es decir, de bajo rendimiento energético, y dietas hipercalóricas con un alto contenido energético. Aclarado esto, vamos a hablar entonces de metabolismo. El metabolismo, como dijimos, es el cambio de la materia. Nosotros sabemos que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y es lo que vamos a ver aquí. Ella comprende dos procesos, el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo, aquí lo ponemos como destrucción, pero vamos a entender mejor eso. Catabolismo en términos sencillos viene siendo una sustancia que tiene un tamaño o una masa determinada, disminuye su masa o consume su masa y eso va a llevar a que ella produzca energía. Es decir, ella disminuye su masa para generar energía. Ella va a generar energía, va a producir energía, esa pérdida de masa. Un ejemplo, por ejemplo, de catabolismo es cuando perdemos peso. ¿Bien? Porque tenemos una masa y luego vamos a tener una masa menor, que en este caso la cuantificamos por kilo. Pero eso implica de que nosotros perdimos masa porque consumimos una cantidad de calorías, es decir, se generaron unas calorías que se consumieron esa masa. Eso sería catabolismo. Luego tenemos el anabolismo. El anabolismo es una masa determinada de cualquier cuerpo, aumenta la masa, pero con pérdida de energía. ¿Por qué? Porque esa energía va a quedar depositada, no va a quedar como una energía activa. Vamos a recordar que existen dos tipos de energía, la energía cinética, la energía de movimiento, que es la que se genera en este proceso, por ejemplo, cuando hablamos de catabolismo, cuando perdemos peso, cuando corremos, cuando hacemos algún ejercicio, y el anabolismo, que entonces allí lo que implica es la energía potencial o energía de posición, es decir, es una energía que está almacenada pero que en ese momento no está siendo utilizada, como cuando hablamos, por ejemplo, la represa de un río, ahí hay un potencial de energía, ¿verdad? Que se puede medir por electricidad.
pero no está siendo utilizada en ese momento. Un ejemplo de anabolismo es cuando nosotros aumentamos nuestra masa, por ejemplo, cuando engordamos. Ambos procesos, catabolismo y anabolismo, lo vemos en todos los procesos de los seres vivos, como es el crecimiento, ¿verdad? El niño nace con esta masa y puede terminar pues con esta masa. Y luego, esto sería un proceso anabólico, ¿verdad? Luego vemos que hay un proceso de decrecimiento, por ejemplo, hacia el anciano, que sería como volver a los inicios, ¿no? Un proceso de catabolismo. Aquí también se expresa lo que es una proteína. ¿Por qué lo expresamos? Porque lo vamos a ver en la lámina siguiente. Las proteínas son estructuras y son uno de los nutrientes principales junto con los carbohidratos y los lípidos, de los cuales los seres humanos obtenemos energía. Ellos están formados por aminoácidos, que son todos estos círculos que vemos acá. Los aminoácidos, a su vez, se originan de las purinas o bases nitrogenadas, que están expresadas en el ADN. Recordar el modelo de ADN de la doble hélice de Watson y Crick. Entonces, a esto se refiere. Cuando nosotros vemos esta estructura acá de una proteína, y aquí lo que estamos viendo ya es cuando una proteína se desestructura, se rompe para utilizar esos aminoácidos para transformarlos en energía. Esa energía va a ser para suplir de la cantidad necesaria de ATP que va a generar las calorías para que funcione, por ejemplo, el cerebro, pero el músculo, el corazón, etcétera, todo el organismo. Luego, acá vamos a hablar de lo siguiente. Una vez que sabemos que existen estos dos procesos, catabolismo y anabolismo, si son procesos químicos, entonces ellos tienen que tener un mecanismo por el cual ellos van a lograr este proceso de una masa más grande a una más pequeña como catabolismo o anabolismo de una más pequeña a una más grande. Para eso, estas masas, que son moléculas, que son átomos, requieren de la presencia de unas sustancias que mayormente son proteínas que se conocen como enzimas, que son las que hablamos acá. Entonces, las enzimas, ¿qué son las enzimas? Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores químicos. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador, desde el punto de vista químico, es una sustancia que regula un proceso químico. Es el equivalente, por ejemplo, cuando habían aquí en Venezuela, habían, por ejemplo, fiscales de tránsito, ¿verdad? Entonces, si no hay semáforo y hay una cola, hay un fiscal que va a regular quién pasa, quién se queda, quién cruza, etc. Aquí, asimismo, en la naturaleza existen las enzimas, las cuales realizan esta función. Una enzima que ustedes conocen mucho, por ejemplo, son todas las vitaminas. Por eso que las vitaminas son tan importantes en la nutrición, porque ellas tienen una función enzimática. Ahora, dentro de las funciones de las enzimas, desde el punto de vista químico, ellas tienen funciones de oxidación, de reducción, de hidrolización, de deshidratación. Pero no vamos a hablar de todas ellas, sino de las dos que nos interesan para poder entender el metabolismo en el ser humano, que en este caso es la oxidación, que es la que vemos acá, y la reducción. Entonces, aquí lo pueden, para que vayan un poquito manejando el concepto, ¿qué es la oxidación? Bueno, la oxidación se refiere a cuando dos partículas o dos moléculas, por ejemplo, una partícula A y una partícula B, interaccionan para formar un enlace. ¿Qué es lo que ocurre? Como ella está conformada por átomos, nosotros sabemos que el átomo tiene el núcleo y tiene en la periferia una corona de electrones. Cuando una partícula, o sea, un átomo, interactúa con otro átomo, no va a interactuar núcleo a núcleo, sino corona de electrones contra corona de electrones. Los electrones son partículas cargadas eléctricamente y responden a los principios de la electroquímica. Es decir, va a haber un cambio de polaridad, un cambio de la corriente que genera movimiento. Eso se pueden remitir, por ejemplo, a los potenciales de acción, no sé si ustedes lo han visto en otro curso. Pero en este caso lo más importante es entender qué es oxidación y qué es reducción. De la manera más simple,
vamos a hablar de que oxidación es cuando una partícula, por ejemplo, la partícula A interacciona con la partícula B y esa partícula A le cede electrones a la partícula B. En ese caso, la partícula A que cedió los electrones se oxida y la partícula B que captó el electrón de la partícula A se reduce. Esa es una reacción de óxido-reducción. Esto es muy importante porque esto ocurre desde la primera respiración hasta que fallecemos. Esto es lo que nos mantiene vivos y lo que permite que los nutrientes los convirtamos en energía para que todas las células de nuestro cuerpo funcionen. Vamos a explicar esto de una manera más sencilla. Acá, lo que yo represento, ustedes conocen muy bien cuál es el agua, la fórmula del agua, H2O, el CO2 o dióxido de carbono. Aquí tenemos el hidróxido de carbono y aquí tenemos un hidrogenión. Ahora, vamos a explicar esto poco a poco. Aquí vamos a dar un ejemplo de oxidorreducción. ¿Por qué escogí esta ecuación? Porque yo lo llamo la ecuación de la vida, porque esto es lo que ocurre cuando nosotros respiramos. Fíjense que nosotros respiramos oxígeno. Aquí vemos al oxígeno. El oxígeno está en forma de agua en el medio ambiente, en la atmósfera. ¿Pero por qué? Porque está en estado gaseoso. Entonces, cuando nosotros tomamos aire, inspiramos, este oxígeno en forma de agua gaseosa entra al organismo y pasa a la sangre. Esa sangre transporta el oxígeno unido ¿a quién? A los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno, y lo van a llevar a los alvéolos pulmonares, a las células pulmonares. Porque en ese momento, cuando llega el oxígeno que inspiramos o tomamos aire, los alvéolos tienen poco oxígeno y tienen mucho CO2 o dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque él viene, el alvéolo, de entregar al todo el resto del cuerpo su oxígeno y recoger el CO2 que tenían los tejidos. Entonces, él una vez que carga todo el CO2, regresa a los pulmones, esa sangre llena de CO2, que es la sangre oscura, la sangre venosa, la sangre que dibujan como azul, y va a buscar oxígeno. ¿Quién le va a ofertar ese oxígeno? La sangre arterial, ¿ok? La sangre arterial, que es la que le va a ofrecer el oxígeno. Y esto que yo represento aquí es el intercambio, donde este oxígeno va a pasar adentro del alvéolo y este CO2 o dióxido de carbono va a pasar a la sangre para ser eliminada a través de la expiración del aire. Y vuelve a repetirse el ciclo en cada respiración. Bien, ahora vamos a fijarnos que aquí también se cumple lo del proceso de oxidación y reducción y se justifica lo que yo les dije inicialmente, que otra manera de nutrirnos es la respiración. Fíjense que aquí tenemos cuántos átomos de hidrógeno tenemos. Tenemos 2 y tenemos 1 de oxígeno. ¿Cuántos átomos de carbono tenemos aquí? 1 y tenemos 2 de oxígeno. Cuando nosotros ponemos en una ecuación química estas flechas que van en ambos sentidos, significa que esta reacción química puede ir en este sentido o en este sentido. Si lo ponemos en un solo sentido, él nada más se puede dirigir acá, pero no en sentido contrario. Esto ocurre, por ejemplo, de aquí a acá en la inspiración y en la expiración ocurre de esta manera. Bien, eso lo van a entender más adelante. Entonces, fíjense, aquí tenemos 2 moléculas de hidrógeno. Cuando ocurre la inspiración que se une al CO2, ¿cuántas moléculas de hidrógeno nos quedan? Nos queda una. O sea que hemos perdido una molécula de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno. Entonces, ese átomo no lo hemos perdido, sino que se ha oxidado, el oxígeno se ha oxidado. Bien, ¿por qué? Porque se tuvo que unir con el CO2. Y el CO2, vamos a ver, fíjense, ¿cuántos oxígenos tiene el CO2 acá? Tiene 2 átomos. Y aquí, después de la respiración, tiene 3 átomos. O sea, él ganó un átomo de oxígeno. En cambio, el hidrógeno perdió
un átomo. ¿Qué quiere decir? Que el oxígeno se oxidó y el dióxido de carbono se redujo. Esto que vemos aquí, H+ o hidrogenión, representa ese electrón que fue consumido en esta reacción, en este sentido. Bien, ¿qué pasa con este electrón? Esto es un electrón que está oxidado, tiene una carga positiva. Yo le recuerdo que un hidrogenión es una sustancia química que tiene una carga eléctrica. Este hidrogenión no debe acumularse en el organismo porque puede producir lesiones al organismo y alterar su funcionamiento. ¿En qué sentido? Nosotros hemos oído hablar de lo que es la acidez, que se mide a través del pH. El pH tiene una escala de 14, de 1 a 7 es un pH ácido, de 7 a 14 es un pH alcalino. Pero el pH fisiológico con el cual debe funcionar el cuerpo humano es 7,35, es el óptimo. Y es un equilibrio muy, muy, muy frágil. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, un pH de 7,2 ya puede ser tomado como algo grave para el organismo. Y cuando ese pH baja por debajo de 7,35 se considera una acidez, una acidosis. En este caso, acidosis metabólica. Más adelante verán a qué me refiero. Si sube más allá de 7,35 es una alcalosis que es igual de peligrosa para el organismo. Lo importante es que este hidrogenión que está acá, entendiendo que aquí el agua se oxidó y que el dióxido de carbono se redujo, este hidrogenión no se va a quedar acumulado en el cuerpo va a tratar de eliminarlo, de hecho lo hace. ¿Cómo lo hace? Porque lo va a introducir en el metabolismo y lo va a llevar a lo que se llama el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. Y lo va a eliminar a través de un conjunto de enzimas que forman la parte final del ciclo de Krebs, que es la cadena respiratoria. La cadena respiratoria, aquí no estamos hablando de pulmones ni nada, sino a nivel microscópico, estamos hablando de la respiración celular. Bien, entonces vamos a, entendido esto, vamos a hablar un poco, volvemos al tema inicial. Entonces ya he explicado qué es metabolismo, qué es anabolismo, qué es catabolismo, qué es oxidación, qué es reducción. Vamos al tema inicial donde nosotros señalamos que lo más importante para el ser vivo era la nutrición. Nosotros, los humanos, nos alimentamos de los carbohidratos, los lípidos o ácidos grasos y de las proteínas que provienen de los aminoácidos, como ya se los mencioné. Los carbohidratos, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos dos tipos de carbohidrato, el carbohidrato simple y el carbohidrato complejo. ¿Cuál es la diferencia? El carbohidrato simple está constituido por dos carbonos con un solo enlace químico y el complejo tiene doble enlace. En una reacción química, cuando hay en una molécula hay dobles enlaces, para romper ese enlace de una molécula con otra se gasta más energía, más calorías que en una que tiene un enlace simple. Vamos a dar un ejemplo. Los carbohidratos simples nosotros los conocemos como, por ejemplo, el azúcar refinada, las harinas blancas, los tubérculos tipo papa, plátano, etc. También el arroz. Luego tenemos los carbohidratos complejos, que son todo lo que son los cereales, avena, soya, el maíz, el trigo. Trigo es el más completo de todos ellos. Bien, la cebada. También los vegetales, ¿verdad? Tipo brócoli, etcétera, que también tienen carbohidratos complejos, la zanahoria. Ahora bien, ¿qué ocurre? Por eso ustedes van a ver que las personas, por ejemplo, que les ponen un régimen dietético para catabolizar, es decir, para perder peso, si le van a indicar carbohidratos, le van a indicar unos carbohidratos en su dieta, no solamente la cantidad, sino el tipo de carbohidratos, que en este caso serían carbohidratos complejos. ¿Por qué? Porque esos carbohidratos complejos van a necesitar, para poder transformarlos en energía, mayor gasto calórico por parte de la persona.
Si esa persona hace un mayor gasto calórico digiriendo ese carbohidrato, lo lleva a perder calorías, que es lo que buscamos, por ejemplo, en una persona que queremos que pierda peso. Ahora, cuando nosotros comemos, los alimentos no van a ser absorbidos por las células directamente, sino que ellos tienen que llevar un proceso de transformación a través de la digestión. La digestión comienza desde el momento en que entra el bocado a la boca y va a ser modificado por la saliva por enzimas, que son enzimas que están encargadas de disolver esas sustancias, que no es la saliva, sino son unas partículas enzimáticas que van a disolver lo que son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas en nuestra boca. Luego de ahí pasan al esófago, pasan al estómago. Estos alimentos van a ser llevados a un tamaño más pequeño, triturados por el ácido clorhídrico que producen las células parietales de la mucosa gástrica. Una vez que ellos se forma el bolo alimenticio, que en ese momento ya no es lo que nosotros comimos, sino es un bolo alimenticio, pasa al intestino delgado. En el intestino delgado hay una serie de enzimas muy específicas, unas están dedicadas para la absorción de las proteínas, otras para la absorción de los carbohidratos y otras para la absorción de las grasas. Entonces, como verán, es un proceso bastante especializado. Ahora, pasando toda esa parte, entonces caemos en esta representación. ¿Qué represento yo acá? El metabolismo del acetil-CoA. ¿Por qué yo voy a hablar quién es el acetil-CoA? El acetil-CoA es una enzima muy importante, porque ella es el producto final del metabolismo de la glucosa, de los lípidos y de las proteínas. ¿Por qué? Porque ese acetil-CoA es la única enzima que puede entrar al ciclo del ácido cítrico, que es este que estamos viendo acá, ¿ok? El ciclo del ácido cítrico. Entonces, el acetil-CoA es el único que puede entrar. Pero, ¿qué pasa? Eso significa que los carbohidratos, los lípidos y las proteínas tienen que sufrir un proceso para todas transformarse en acetil-CoA. Porque la cantidad de acetil-CoA es la que va a determinar qué cantidad de energía y de calorías se va a generar aquí, en el ciclo del ácido cítrico. Vamos a ver eventualmente que en el ciclo del ácido cítrico lo que se va a producir es ATP. El ATP es la energía que necesitan todas las células del cuerpo para cumplir sus funciones, respiración, nutrición y las funciones específicas. Por ejemplo, si es una neurona para transmitir la sinapsis, si es una célula miocárdica para la contracción y la relajación del corazón, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar a hablar entonces de estos grupos. Pero fíjense, todos los grupos, lo que es los carbohidratos, lípidos y proteínas, no se absorben todos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que hay unas fuentes rápidas de acetil-CoA, una de mediana liberación y otras que tardan más en transformarse. La glucosa es el primer nutriente que el cuerpo metaboliza rápidamente, ¿ok? Pero ¿qué es la glucosa? La glucosa viene ya del carbohidrato que fue absorbido en el intestino delgado. Ella, cuando ya la llamamos glucosa, ya es la que está presente en la circulación, en la sangre, ¿ok? Este glucógeno, en cambio, no se refiere a la glucosa que está circulando, no. El glucógeno es la glucosa que está almacenada en los órganos. ¿Por qué? Porque el cuerpo, para sus momentos en que no tiene reservas, va a utilizar su reserva, que en este caso es el glucógeno, donde se deposita en el hígado, fundamentalmente en el riñón y en el músculo. Sumamente importante porque son los órganos que tienen mayor actividad permanentemente. Entonces, cuando entonces hablamos de glucógeno, es el carbohidrato que está en depósito y la glucosa es la que está circulando. Cuando los niveles de glucosa en una persona bajan, por ejemplo, el nivel normal de glucosa es de 60 miligramos por decilitro a 110 miligramos por decilitro. Cuando baja de 60, se activa enzimáticamente por acción de una hormona, que eso lo vamos a ver en el próximo encuentro,
que va a liberar glucógeno de la glucosa, de los depósitos que tienen el hígado, en el músculo y en el riñón, para liberar la glucosa que sea necesario para ese sujeto. Porque la idea que es mantener un nivel de glucosa estable, o sea, que ni esté baja ni esté alta. Esta glucosa va a sufrir una reacción por acción de una enzima que se llama oxidasa, que no vamos a hablar tanto de las enzimas porque ese no es el tema de estudio para ustedes. Lo importante es que esta glucosa es transformada por una enzima que la va a oxidar, esa glucosa, y la va a transformar en piruvato. Ya piruvato no es glucosa, ni es un carbohidrato, es un mediador químico, es un intermediario. Este piruvato se va a transformar en acetil-CoA. Y este acetil-CoA es el que va a entrar en el ciclo del ácido cítrico para producir ATP. Esa es una vía. Bien, esta es la vía que se activa cuando nosotros tenemos dos situaciones fisiológicas. Una es el ayuno, donde no hemos comido nada, y entonces, ¿cómo nos mantenemos nosotros los niveles de glucosa? Por los almacenamientos de glucógeno. Por ejemplo, cuando dormimos, las horas que dormimos estamos en ayuna. Entonces, ¿cómo se mantiene y qué pasa? Nosotros permanentemente estamos consumiendo calorías. ¿Por qué? Porque nosotros permanentemente, no es que estamos en movimiento, pero estamos digiriendo, nuestro corazón late, nosotros respiramos, nuestros intestinos funcionan, etcétera. O sea, siempre estamos consumiendo energía, así aparentemente estemos durmiendo. Entonces, esta energía la va liberando el organismo de sus reservas de glucógeno. Este proceso de transformar el glucógeno en glucosa y en piruvato se llama glicólisis. Bien, es decir, la glucosa se transforma en otra cosa que no es glucosa, que es piruvato, que es la que va a producir acetil-CoA, y esto se llama glicólisis. Y esto es algo que ocurre permanentemente. Y este es el primer sistema que se activa en nosotros porque el organismo metaboliza o utiliza rápidamente y fácilmente la glucosa. Entonces, esto lo vamos a usar en las primeras 6 horas de nuestra ingesta. O sea, nosotros hablamos primero de ayuna, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros comemos, lo primero que se va a degradar o va a ser procesado o metabolizado va a ser la glucosa. Entramos en el proceso de glicólisis. Pero pongamos que entonces pasaron 4 o 6 horas y nosotros no ingerimos más alimentos. Podemos tomar agua, pero no ingerimos alimentos. Entonces, en ese caso, entonces, ¿qué es lo que se requiere? Nosotros tenemos que mantener, mientras estemos vivos, el ciclo del ácido cítrico actuando porque permanentemente necesitamos ATP. Lo que necesitamos es acetil-CoA. Al cuerpo no le interesa si viene de los carbohidratos, de los lípidos o de las proteínas. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no tenemos la glucosa a mano, se va a activar los lípidos. ¿Dónde están los lípidos? Están en los adipocitos, en las células adiposas, en el tejido adiposo de nuestro cuerpo, nuestro abdomen, nuestra cadera, en las mujeres en las mamas. Los depósitos de grasa no son malos, la grasa tiene una función de protectora de órganos para amortiguar los impactos o la presión. Entonces, este ácido graso se metaboliza también por unas enzimas oxidasas y se va a transformar en acetil-CoA. Y este acetil-CoA va a surtir el ciclo del ácido cítrico para producir el ATP, cuando no hay suficiente glucosa. ¿De acuerdo? Estamos hablando de una persona que ya está en ayuna después de las 4 o 6 horas. Pero pongamos que esa persona no ingiere nada y ya pasan 10 horas, 12 horas y hasta más. Entonces se agota la capacidad del ácido graso de ofertar acetil-CoA para el ciclo del ácido cítrico. Entonces se va a activar algo que el organismo no quisiera activar, que son esta vía, perdón, antes de pasar a la siguiente, en la conversión de ácido graso en acetil-CoA se llama lipólisis. ¿Ok? Es decir, vamos a degradar los ácidos grasos para formar acetil-CoA. Así como habíamos dicho, glicólisis de glucosa a piruvato. Ahora bien, vamos a pasar a las 10 o más horas de ayuna. Entonces, el cuerpo necesita, como sea, para mantenerse vivo, la producción de acetil-CoA para mantener el ciclo de Krebs. Entonces, va a echar mano de lo que no quisiera, que son sus proteínas. ¿Dónde están las proteínas? Depositadas bajo la forma de aminoácidos en las proteínas musculares. Yo me imagino que ustedes ya más o menos manejan cuál es la estructura molecular de los músculos. Estamos hablando de la miosina. Bien,
estamos hablando de la troponina, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que el músculo estriado, se ve en la obligación de destruir sus fibras musculares para liberar esos aminoácidos. Es decir, es un daño a esa estructura muscular que se tiene que romper digamos, su arquitectura para generar aminoácidos que el cuerpo necesita para mantenerse vivo. Esos aminoácidos se van a convertir en unas moléculas muy grandes que se llaman cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos directamente no pueden producir acetil-CoA, sino que ellos se tienen que transformar en un mediador que es acetoacetil-CoA. Y luego su acetoacetil-CoA se transforma en acetil-CoA. Como veremos, este camino de la proteólisis, que es la degradación o catabolismo de las proteínas, como vemos, es un proceso más largo. Y este proceso requiere mayor gasto de energía. Fuera de esto, los cuerpos cetónicos son unas moléculas sumamente tóxicas en todo el organismo. Incluso pueden dañar el tejido nervioso, el tejido cardíaco, etc. Ahora bien, ¿cuándo se activa mayormente esta vía? Esta vía se va a activar, por ejemplo, en los ayunos, en las huelgas de hambre, en estos procesos donde hay una pérdida que no solamente de peso, sino obviamente de masa muscular. Pero también puede ocurrir en un proceso donde hay un alto consumo de energía y de requerimiento calórico, como cuál, no voluntario, por ejemplo, en el cáncer. ¿Qué es el cáncer, verdad? El cáncer o neoplasia es el crecimiento y reproducción desmesurada de células sin ningún control. Ese proceso o mitosis de las células de una manera incontrolada hace que se consuma mucha energía, más allá de lo que la persona pueda alimentarse en 24 horas. Entonces el cuerpo, tratando de mantenerse vivo, va a utilizar todos sus nutrientes. Por eso ustedes muchas veces ven que en personas con cáncer, ustedes ven que pierden peso. O personas que han tenido procesos severos donde hay un alto consumo de energía, como por ejemplo las infecciones de cualquier índole. Bien, estamos hablando de infecciones severas, neumonía, meningitis, etcétera, o en enfermedades neurológicas también, que ustedes verán más adelante. Entonces, vamos a recapitular. Tenemos la proteólisis, esto es un proceso de catabolismo. Perdón, aquí, la proteólisis. Tenemos la lipólisis, que es un proceso de catabolismo, pero de los lípidos. Y tenemos la glicólisis, donde vamos a tener un proceso de catabolismo. Pero también vamos a tener otra situación. Vamos a hablar, antes de terminar acá, que vamos a terminar con los carbohidratos. Fíjense que yo les dije que la flecha, el sentido de la flecha nos dice hacia dónde va una reacción. Si nosotros vemos acá la flecha, de glucosa va a piruvato, pero no la vemos en sentido inverso. En cambio aquí vemos una flecha que va hacia acetil-CoA, que ya se las acabo de explicar, que es cuando ya se consumen todos los carbohidratos, vamos a usar los lípidos. Pero fíjense que aquí hay una flecha donde el acetil-CoA se puede transformar en ácido graso. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando nosotros tenemos lo que se llama un balance calórico, un balance energético. El balance energético, ¿cómo lo medimos? En calorías. Por ejemplo, nosotros, y eso lo pueden buscar ustedes, los invito a que averigüen cuál es el requerimiento calórico de hombres y mujeres adultos, en el anciano, en la embarazada, en los niños. Entonces vamos a poner que un hombre adulto, un promedio, de 2.500 a 3.000 calorías diarias, que es el consumo que necesita para una actividad basal. Basal significa básica, no estamos hablando de un atleta ni nada de esto. Pero digamos que en la dieta, en 24 horas, esa persona necesita 3.000 calorías o 2.500, vamos a poner 2.500 calorías, pero resulta que esa persona consume 2.000 calorías en alimentos. Significa que hay un déficit de 500 calorías que de dónde lo va a sacar el sujeto, lo va a sacar de catabolizar o bien los carbohidratos, las grasas o las proteínas, depende de la magnitud del déficit. Bien, por eso les hablé de ganar peso, de perder peso, en este caso estaríamos hablando de que habría que consumir una masa para producir energía. Eso es un ejemplo de catabolismo. Es decir, esta persona que consume
2.500 calorías, pero gasta 3.000, esas 500 las va a obtener de su cuerpo perdiendo masa, o sea, en un proceso catabólico. Ahora bien, eso sería esta vía, la lipólisis. ¿De dónde la va a sacar? La va a sacar de su tejido adiposo. Por eso una persona que pierde peso también pierde, por ejemplo, dice, mira, le bajó la pancita, le bajaron la cadera, le bajó la cintura, porque los adipocitos están allí y como se están consumiendo, produciendo el requerimiento calórico, pues disminuye su masa, porque es un proceso catabólico. Pero ¿qué pasa cuando engordamos? Porque nosotros hablamos de anabolismo. Y el anabolismo, les dije que era cuando un cuerpo se transforma o una masa en algo más grande con pérdida de energía. Pérdida de energía no como tal, sino que la reserva. Entonces, vamos a hablar de ese caso. Vamos a hablar entonces una persona que necesita 2.500 calorías, pero esa persona consume en su dieta 3.000. O sea, que tiene 500 calorías que no está utilizando. Por ejemplo, hoy, mañana son 500 más y las va acumulando. ¿Qué va a pasar? A mayor cantidad de nutrientes, hay mayor cantidad de acetil-CoA. Hasta que llega un momento que este acetil-CoA no puede entrar todo al ciclo del ácido cítrico porque él tiene un nivel de saturación. O sea, él puede usar una cantidad determinada en cada vuelta metabólica que él realice. Entonces queda un excedente de acetil-CoA. Pero el cuerpo, como les repito, es muy sabio y se prepara para los días difíciles cuando no hay nutrientes. Se prepara como quien dice, bueno, yo tengo este dinero, pero voy a apartar un poco. Entonces, este acetil-CoA, ¿qué va a hacer? Este acetil-CoA lo va a depositar en los ácidos grasos, en los adipocitos. Y este proceso se llama lipogénesis. Lipogénesis. Es decir, estoy originando grasa y la voy a depositar en los adipocitos. Por eso cuando una persona engorda, ¿qué es lo que vemos? Que aumenta su cintura, aumenta su cadera, le vemos una pancita porque ahí están los adipocitos con la lipogénesis. Esto es un ejemplo donde nosotros podemos ver lo que es el anabolismo. Vamos a ver otros cuando se refiere a músculo, etcétera, pero no los quiero confundir con eso. Entonces, cuando hablamos, entonces ya hablamos aquí de glicólisis, lipólisis, lipogénesis y proteólisis. Bien, esta proteólisis, como le digo, es una situación de ayuna o de extrema, en una situación extrema. Ahora, vamos a centrarnos como la glucosa es, por excelencia, los carbohidratos, los que utilizamos en primera instancia, y es digamos, la glucosa es el alimento predilecto del tejido muscular. Y el músculo, recuerden que permanentemente necesita glucosa porque él se contrae y se relaja y él genera movimiento. Recordemos también que el corazón es de músculo estriado, que lo llamamos miocardio. O sea, y él tiene que trabajar permanentemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que él necesita permanentemente un suministro de glucosa para cumplir sus funciones. Ahora, para cumplir estas funciones que habíamos visto, que había un proceso de oxidación-reducción que tenía que ver con la respiración. ¿Se acuerdan digamos, la ecuación que les mostré anteriormente? O sea, nosotros inhalamos oxígeno, botamos dióxido de carbono y ese oxígeno es el que nos va a ayudar al proceso de la oxidación para generar todos estos cambios. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos entonces dos situaciones fisiológicas, una en estado basal, es decir, en una situación donde nosotros no estamos haciendo un ejercicio intenso. Por ejemplo, yo estoy acá sentada en el escritorio, yo no estoy corriendo, etcétera, pero digamos, en este momento yo estoy usando la vía de la glicólisis. Esta vía también se conoce como glicólisis aerobia. La palabra aerobia significa que es una vía de glicólisis que utiliza oxígeno, como se lo mostré en la ecuación anterior. Pero hay otra vía que, por ejemplo, yo estoy acá, Dios no quiera, hay un terremoto, hay algo, y yo tengo que salir corriendo súbitamente y subir una escalera. Pero no, tengo que hacerlo lo más rápido que pueda porque me estoy jugando la vida allí. Eso significa que yo tengo que producir una contracción y relajación muscular por unidad de tiempo, con en segundos un alto consumo calórico, para darle fuerza y tono a ese músculo, a todos los músculos que yo estoy implicando en el movimiento que yo estoy haciendo.
Entonces, eso me implica un esfuerzo intenso. ¿Qué ocurre? Que entonces significa que yo súbitamente necesito un mayor consumo de oxígeno. ¿Qué va a ocurrir? Que me van a ver ustedes, me pueden ver jadeando porque yo aumento mi frecuencia respiratoria. ¿Por qué aumento mi frecuencia respiratoria? Porque mi cuerpo necesita más oxígeno en ese momento. Y también aumenta mi frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el corazón es el que transporta a través de las arterias la sangre y la sangre es la que transporta el oxígeno. Entonces aumenta mi frecuencia respiratoria, mi frecuencia cardíaca y todo ello, por sí, ya les mencioné de que el corazón es un músculo, usamos el diafragma, que también es un músculo muy importante que interviene en la respiración. Entonces nosotros necesitamos un mayor consumo de oxígeno. Entonces ya esta vía de glicólisis aerobia no es suficiente. Y ustedes me pueden ver que quedo como corta de aire. Entonces, pero yo lo necesito porque estoy en una situación de emergencia. Entonces, va a haber otra vía que es la glicólisis anaerobia, es decir, en ausencia de oxígeno. No en ausencia de oxígeno porque yo estoy en una burbuja o estoy no, sino porque ya el oxígeno me lo consumí en este esfuerzo inicial. Pero yo necesito un esfuerzo intenso y de corto duración, pero tengo que hacerlo para salvarme, ¿verdad? Entonces, vamos a recurrir a la glicólisis anaerobia en ausencia de energía. ¿Y cómo ocurre? Ustedes están viendo aquí una flecha que va en dos sentidos. Es decir, este piruvato que venía de la glucosa, cuando nosotros tenemos una alta oferta de carbohidratos, sobre todo carbohidratos complejos, que son importantes, por ejemplo, en la dieta del atleta o del deportista, este piruvato no se va, en un atleta no se va a transformar en grasa, se va a transformar en lactato. El lactato es un mediador químico que va a servir de depósito de piruvato. Recuerden que ya el piruvato no es glucosa, sino que el piruvato extra que yo no utilice para formar acetil-CoA, lo voy a guardar. ¿Se acuerdan que el organismo guarda todo? Y este lactato, ¿dónde se deposita? En el tejido muscular. Bien, y este lactato se va a movilizar cuando ocurra la contracción muscular por un proceso fisiológico que más tarde revisaremos, que es la contracción y relajación muscular. Ahora bien, cuando yo volvemos a eso, que yo salgo corriendo súbitamente, entonces yo estoy haciendo un ejercicio intenso. En ese ejercicio intenso, entonces ya se me agotó este piruvato que venía de la glicólisis aerobia. Entonces, yo movilizo de mis depósitos musculares el lactato y lo voy a transformar en piruvato para aportar el acetil-CoA extra que necesito para cumplir mi ciclo del ácido cítrico. Esto lo vamos a ver muy bien ejemplificado cuando veamos, por ejemplo, los ejercicios de corta duración y de alta intensidad. Es, por ejemplo, esta vía es la que usamos, por ejemplo, en los velocistas, en los últimos metros de la carrera, bien, o pruebas de, por ejemplo, de ciclismo contrarreloj. Entonces, o la podemos ver en ese tipo de ejercicios cuando se hace un último esfuerzo. Entonces, ahí usamos la vía anaerobia. Y eso implica también que hay otra fuente de piruvato, que son los aminoácidos. Igualmente, ¿qué habíamos dicho? Estos aminoácidos, ¿dónde están? Están en el tejido muscular. Es decir, que para todos los ejercicios de alta intensidad y de corta duración, vamos a usar la vía anaerobia. Bien, y esto es importante porque cuando revisemos la parte de ejercicio, vamos a ver que hay fibras musculares que cumplen este metabolismo y hay otro tipo de fibras musculares que no. Y eso va a depender de la actividad que tenga esa fibra muscular. Entonces, finalmente, estamos claros de que tenemos la glicólisis, que es una vía catabólica, la glicólisis aerobia, que es la que usamos en estado basal o en un estado fisiológicamente normal, la vía de la glicólisis anaerobia, cuando tenemos un ejercicio intenso, también cuando se puede activar la del lactato, que se me olvidó, cuando hay un proceso inflamatorio agudo en el organismo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio en el área de ustedes, por ejemplo, yo tengo un esguince, tengo un traumatismo, entonces, como por ejemplo si lo tengo a nivel de músculo, de tendones o de cápsula articular, se activa también esta vía de emergencia del lactato porque el proceso inflamatorio
requiere de muchas calorías para activarse. El proceso inflamatorio no es malo, es un proceso de mecanismo de protección del organismo contra los nociceptores. Entonces, este lactato se libera y es uno de los mediadores que va a activar el dolor. Por eso ustedes van a ver más adelante los famosos calambres musculares, que me imagino que ustedes conocen, han vivido o lo han visto en los deportistas. Cuando nosotros vemos en deportistas, por ejemplo, profesionales, la presencia de calambres, sabemos que se está usando inadecuadamente la glicólisis anaerobia. Y esto significa que ese atleta no ha tenido una preparación adecuada o una nutrición adecuada. En el caso de la preparación, es parte de la responsabilidad del fisioterapeuta. Igualmente pudiera estar implicado una ingesta inadecuada de proteínas. Entonces, nosotros vamos a dejar esto hasta acá y continuamos.